¿Alguna vez te has preguntado cómo saber si tienes el don del discernimiento espiritual? En un mundo lleno de voces y señales, identificar qué proviene de Dios puede parecer un desafío. Pero 1 Corintios 2:14 nos dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Este pasaje revela que es solo a través del Espíritu Santo que podemos discernir las cosas espirituales y distinguir lo que es bueno, recto y verdadero. Hoy exploraremos 5 señales claras que indican que posees este extraordinario don. Si alguna vez has sentido una intuición espiritual que guía tus decisiones o una claridad inusual en temas complejos, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios te ha capacitado para ver más allá de lo evidente? ¿Te has sentido profundamente conectado con algo más grande que tú? Tal vez has experimentado momentos en los que una claridad inesperada guió tus decisiones o percibiste una advertencia silenciosa en situaciones que otros pasaron por alto. Si alguna vez has tenido esta sensación, no es una coincidencia. Podría ser una señal de que Dios te ha equipado con el don del discernimiento espiritual. Este don, otorgado por el Espíritu Santo, es una herramienta divina que permite distinguir entre lo que es de Dios y lo que no, entre la verdad y el engaño, entre lo santo y lo profano. En 1 Corintios 2:14, Pablo explica que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Esta afirmación revela algo fundamental. El discernimiento espiritual no es un simple instinto humano, sino un regalo celestial. Es como si Dios mismo te hubiera dado lentes especiales para ver lo que otros no pueden. Sin embargo, como cualquier don espiritual, este también requiere ser reconocido, comprendido y cultivado. Y es aquí donde todo comienza, con una sensibilidad única hacia lo espiritual. Desde tiempos bíblicos esta sensibilidad ha sido un rasgo distintivo de aquellos llamados por Dios para cumplir propósitos específicos. Piensa en el joven Samuel. Su historia narrada en 1 Samuel 3 es un poderoso ejemplo de cómo el discernimiento espiritual comienza con la disposición de escuchar. Samuel, aún niño, servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía cerca del arca del pacto, escuchó una voz llamándolo por su nombre. Sin entender que era Dios quien hablaba, corrió 3 veces hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Fue solo después de que Elí discerniera que era el Señor quien se dirigía a Samuel, que el joven respondió con las palabras que cambiarían su vida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este relato no es solo una historia del Antiguo Testamento, es una metáfora de cómo muchos de nosotros experimentamos el inicio del discernimiento espiritual. A menudo las señales son sutiles, apenas perceptibles y requieren un corazón dispuesto a escuchar. Samuel no entendió al principio que Dios lo estaba llamando, pero su disposición lo llevó a recibir una de las misiones más importantes de su tiempo: ser profeta de Israel. Hoy en día, este don sigue manifestándose de maneras similares. Conozco la historia de una mujer que, sin saberlo, estaba desarrollando una profunda sensibilidad espiritual. Cada vez que se encontraba en ciertos lugares o con determinadas personas, sentía una inquietud inexplicable, como si algo en su interior le advirtiera que algo no estaba bien. Aunque al principio lo ignoraba, comenzó a notar que esas sensaciones coincidían con situaciones problemáticas o personas que buscaban manipularla. Fue solo después de años de orar y buscar la dirección de Dios que comprendió que esa intuición era en realidad una manifestación del Espíritu Santo en su vida. El discernimiento espiritual no se limita a identificar lo negativo.
también permite percibir lo santo y lo divino en medio de un mundo caótico. Jesús mismo mostró este don de manera perfecta durante su ministerio terrenal. En una ocasión, mientras enseñaba en el templo, los fariseos intentaron atraparlo en sus palabras, preguntándole si era correcto pagar impuestos al César. La pregunta estaba diseñada para ponerlo en una situación imposible. Si decía que sí, alienaría a los judíos que sufrían bajo el dominio romano. Si decía que no, sería acusado de rebelión. Pero Jesús, con un discernimiento impecable, percibió la malicia en sus corazones y respondió con sabiduría divina: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Su respuesta no solo desarmó a los fariseos, sino que también reveló una verdad espiritual más profunda sobre la lealtad a Dios y las responsabilidades terrenales. Cuando posees el don del discernimiento espiritual, no solo puedes detectar las intenciones ocultas de las personas, sino que también puedes ver cómo Dios está obrando en situaciones aparentemente ordinarias. Esto es especialmente evidente en los momentos de adoración y oración. Muchos describen cómo, al cantar alabanzas o al sumergirse en la palabra de Dios, sienten una presencia tangible del Espíritu Santo que les confirma su amor y su guía. Esta sensibilidad no es algo que se pueda forzar, es un fruto del Espíritu en acción. Pero, ¿qué sucede cuando esta sensibilidad no es reconocida ni cultivada? Hay quienes, como Samuel al principio, no comprenden que Dios está hablando y en consecuencia ignoran las señales. Otros confunden su discernimiento con simples emociones o intuiciones humanas, perdiendo la oportunidad de alinearse con el propósito divino. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo es una promesa, sino también un recordatorio de que escuchar a Dios requiere atención, práctica y un corazón dispuesto. Una de las formas más comunes en que este don se manifiesta es a través de una sensibilidad especial hacia la presencia del bien y del mal. Algunas personas describen sentir una carga en el espíritu cuando entran en lugares donde hay conflicto espiritual, mientras que en otros momentos experimentan una paz indescriptible que confirma que están en el lugar correcto. Esto no significa que quienes poseen este don sean inmunes a la confusión o al error, pero su sensibilidad los impulsa constantemente hacia la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios. En una ocasión, escuché a un pastor relatar cómo su don de discernimiento lo salvó de una situación peligrosa. Durante un viaje misionero se encontró con un grupo de personas que aparentaban tener buenas intenciones, pero algo en su interior le decía que debía mantenerse alerta. Aunque no tenía pruebas tangibles, pues decidió seguir esa intuición y más tarde descubrió que esas personas planeaban aprovecharse de su equipo. Su sensibilidad espiritual, guiada por el Espíritu Santo, protegió no solo a él, sino también a todos los que estaban bajo su cuidado. La sensibilidad hacia lo espiritual no solo nos protege, también nos guía hacia oportunidades para glorificar a Dios. Así como Samuel fue llamado para guiar a Israel, aquellos que poseen este don son llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Esta sensibilidad les permite ver las necesidades de otros, incluso cuando no son expresadas, y actuar con compasión y sabiduría. Sin embargo, es importante recordar que este don no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para cumplir con el propósito de Dios. En Hebreos 5:14 leemos que el alimento sólido es para los que son maduros, los que por la práctica
tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Esto significa que el discernimiento espiritual no es algo que se recibe plenamente desarrollado. Requiere práctica, oración y un compromiso constante con Dios. No, si sientes que estas experiencias resuenan contigo, es posible que Dios esté despertando en ti este don tan especial. La clave está en no ignorar esas impresiones espirituales y, en cambio, buscar confirmación a través de la oración y la palabra de Dios. Así como Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios bajo la guía de Elí, nosotros también podemos aprender a discernir lo que proviene de Dios al rodearnos de líderes espirituales sabios y al permanecer en comunión con el Espíritu Santo. El discernimiento espiritual es un regalo poderoso, pero también es una responsabilidad. No solo se trata de identificar lo que está mal, sino de actuar con amor, sabiduría y valentía para guiar a otros hacia la verdad. A medida que profundicemos en las señales que indican que posees este don, te animo a que reflexiones sobre las veces en que has sentido una conexión especial con lo divino. Puede que estés al borde de descubrir algo extraordinario en tu relación con Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo Dios guía a su pueblo con una claridad que trasciende el entendimiento humano. Esta guía no es una simple coincidencia ni un acto de suerte, sino una manifestación del don del discernimiento espiritual. Esta señal, que puede parecer un sexto sentido, no es más que la obra del Espíritu Santo en aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. Aquellos con este don experimentan una intuición divina que los conduce a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, incluso cuando las circunstancias externas parecen confusas o contradictorias. Un ejemplo poderoso de esta guía divina se encuentra en la vida de José, el hijo de Jacob. La historia de José está marcada por eventos que, desde una perspectiva humana, podrían parecer aleatorios o incluso desafortunados. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, en medio de estas circunstancias aparentemente adversas, José poseía un discernimiento extraordinario que lo distinguía de los demás. Cuando el faraón tuvo sueños que ningún sabio ni adivino pudo interpretar, fue José quien, a través del poder de Dios, reveló su significado. En Génesis 41:16, José declara con humildad: no está en mí. Dios será quien dé respuesta favorable al faraón. Esta escena no solo demuestra la capacidad de José para interpretar sueños, sino que también resalta la fuente de su discernimiento, una conexión íntima con Dios. A través de esta conexión, José no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también preservó a su propia familia y cumplió el propósito divino para su vida. Este es el poder del discernimiento espiritual. Una intuición que trasciende la lógica humana y nos lleva a actuar conforme al plan de Dios. El discernimiento espiritual no opera en un vacío ni se limita a momentos extraordinarios. En la vida diaria, este don actúa como una brújula que nos guía hacia la verdad, incluso cuando las circunstancias parecen opuestas a lo que entendemos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Este pasaje subraya que el discernimiento espiritual no se trata solo de tomar decisiones correctas, sino de depender completamente de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo el discernimiento espiritual permite a los hijos de Dios navegar por situaciones complejas con una claridad que solo puede provenir del cielo. Uno de los ejemplos más destacados es el del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón no eligió riqueza ni poder,
sino un corazón sabio y discernidor. En 1 Reyes 3:9 él clama: concede a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó tanto a Dios, que no solo le otorgó sabiduría incomparable, sino también las riquezas y el honor que no había solicitado. El discernimiento de Salomón se puso a prueba inmediatamente cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo bebé. En un acto de sabiduría divina, Salomón propuso dividir al niño en dos, revelando así quién era la verdadera madre. Su habilidad para discernir la verdad en medio de una disputa compleja no solo resolvió el conflicto, sino que también consolidó su reputación como un rey guiado por la sabiduría de Dios. Este relato demuestra que el discernimiento espiritual no solo es útil para situaciones espirituales, sino que también tiene aplicaciones prácticas que impactan nuestras relaciones, decisiones y responsabilidades diarias. El don del discernimiento no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino una manifestación del Espíritu Santo disponible para todos aquellos que lo buscan, con un corazón humilde y dispuesto. En Santiago 1:5 se nos anima: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Este versículo nos recuerda que Dios no retiene su guía, sino que la otorga abundantemente a aquellos que se la piden con fe. Cuando consideramos cómo opera este don en la vida de los creyentes, es importante destacar que el discernimiento espiritual no siempre se manifiesta a través de revelaciones dramáticas o visiones celestiales. A menudo se presenta como una certeza tranquila, una convicción firme que nos impulsa a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Este tipo de discernimiento no solo nos protege de decisiones equivocadas, sino que también nos dirige hacia oportunidades que de otro modo podríamos pasar por alto. En Isaías 30:21 encontramos una promesa que ilustra perfectamente esta guía divina. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo no solo subraya la cercanía de Dios en nuestras decisiones, sino que también nos asegura que su voz siempre está presente para guiarnos, incluso en los momentos de incertidumbre. El discernimiento espiritual también juega un papel crucial en la manera en que interactuamos con los demás. Nos permite ver más allá de las apariencias externas y discernir las verdaderas necesidades, motivaciones y corazones de las personas. Este aspecto del don es esencial para aquellos que lideran o sirven en ministerios, ya que les ayuda a actuar con sabiduría y compasión en situaciones desafiantes. La capacidad de discernir no se trata simplemente de evitar el error, sino de caminar en alineación con el propósito divino. Es un recordatorio constante de que nuestras vidas no están guiadas por la casualidad, sino por la soberanía de un Dios que nos conoce profundamente. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje es un ancla para aquellos que poseen el don del discernimiento, ya que les permite confiar en que incluso las situaciones más complicadas están siendo utilizadas por Dios para cumplir su plan. El discernimiento espiritual no es simplemente un regalo para aquellos que enfrentan decisiones difíciles. Es una herramienta diaria para navegar por la vida con sabiduría y propósito. Desde la forma en que respondemos a los desafíos hasta cómo aprovechamos las oportunidades,
Este don nos equipa para vivir de una manera que glorifica a Dios en todo lo que hacemos. Mientras reflexionamos sobre la segunda señal de este don, recordemos que la intuición divina no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es el fruto de una relación profunda con Dios y de una dependencia constante en su Espíritu. Aquellos que buscan cultivar este don deben hacerlo a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a su dirección, sabiendo que Él es fiel para guiar a aquellos que confían en Él. El discernimiento espiritual es una herramienta invaluable para aquellos que buscan caminar en el propósito divino. Este don no solo permite percibir la guía de Dios, sino que también capacita a los creyentes para identificar y resistir influencias que buscan desviarlos de la verdad. Esta capacidad de distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es un engaño es una señal clara del Espíritu Santo obrando en la vida de una persona. A lo largo de la Biblia se nos advierte sobre la presencia de fuerzas que intentan confundir, dividir y llevar a los creyentes por caminos equivocados. Y es aquí donde el discernimiento se vuelve crucial. En Mateo 7:15, Jesús exhorta a sus seguidores diciendo: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta advertencia no solo revela la realidad de las influencias engañosas, sino que también resalta la necesidad de estar atentos y depender de la guía divina. El discernimiento espiritual permite ir más allá de las apariencias externas para percibir las verdaderas intenciones y el origen de las palabras y acciones de otros. Un ejemplo contundente de esta capacidad se encuentra en Hechos 16. Pablo y Silas, mientras predicaban en Filipos, se encontraron con una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer los seguía y proclamaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Aunque sus palabras parecían alinearse con la verdad, Pablo discernió que el espíritu detrás de ellas no era de Dios. Al reprender al espíritu en el nombre de Jesucristo, la esclava fue liberada. Este evento demuestra que no todo lo que parece bueno tiene un origen divino y que el discernimiento es esencial para identificar las intenciones ocultas que se esconden detrás de lo evidente. La capacidad de identificar engaños espirituales no se limita a casos extraordinarios como el de Pablo. En la vida cotidiana, el discernimiento espiritual protege a los creyentes de doctrinas falsas y enseñanzas que, aunque atractivas, se desvían de la verdad de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte: llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Al contrario, según sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Este pasaje subraya la importancia de permanecer firmes en las Escrituras y de buscar constantemente la dirección del Espíritu Santo para discernir lo que es auténtico. El discernimiento espiritual no solo protege contra las mentiras externas, sino que también ilumina las áreas del corazón que necesitan corrección. En Jeremías 17:9 se nos dice: el corazón es engañoso más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esta declaración nos recuerda que sin la intervención divina, incluso nuestras propias intenciones pueden estar contaminadas. El discernimiento actúa como una luz que revela lo oculto, no para condenar, sino para guiar hacia el arrepentimiento y la transformación. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 es un ejemplo claro de cómo Dios utiliza este don para proteger a su iglesia. La pareja, buscando reconocimiento,
vendió una propiedad y fingió entregar todo el dinero a los apóstoles, reteniendo parte de él para sí mismos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió su engaño y confrontó a Ananías. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? El desenlace de esta historia fue trágico, pero sirvió como una advertencia solemne de que Dios no puede ser engañado y de que su Espíritu está siempre presente para revelar la verdad. El discernimiento también fortalece a los creyentes al ayudarlos a reconocer las estrategias del enemigo. En Efesios 6:11, Pablo insta a los creyentes a ponerse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este versículo resalta que las tácticas del adversario no siempre son evidentes y que solo a través del discernimiento espiritual se pueden identificar y resistir. El enemigo a menudo busca disfrazar sus ataques como algo inofensivo o incluso beneficioso, pero aquellos con discernimiento espiritual son capaces de ver más allá del disfraz y mantenerse firmes en la verdad. La capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no tiene un impacto profundo en la forma en que los creyentes interactúan con su entorno. En lugar de ser arrastrados por las corrientes de este mundo, aquellos que poseen este don pueden discernir qué caminos conducen a la vida y cuáles llevan a la destrucción. Este discernimiento no es solo un mecanismo de defensa, sino una herramienta activa para avanzar en el propósito de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Esta exhortación refuerza que el discernimiento espiritual no es un acto pasivo, sino una práctica activa de evaluar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. El objetivo no es juzgar, sino proteger la pureza de la fe y garantizar que lo que se recibe como enseñanza o dirección provenga genuinamente de Dios. El don del discernimiento espiritual no solo beneficia a quien lo posee, sino que también fortalece a la comunidad de creyentes. En 1 Corintios 12:7, Pablo afirma: a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Este versículo subraya que los dones espirituales no son para el beneficio personal, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Aquellos con discernimiento espiritual tienen la responsabilidad de utilizarlo para guiar, proteger y edificar a los demás, ayudándoles a mantenerse en el camino correcto y a evitar caer en errores. La importancia de este don se hace aún más evidente al considerar el impacto que puede tener en la vida de una congregación. En el libro de Apocalipsis, Jesús dirige mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, muchas de las cuales habían caído en compromisos con falsas doctrinas o prácticas inmorales. En Apocalipsis 2:2, el Señor elogia a la iglesia de Éfeso por su capacidad de discernir. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. Esta mención resalta cómo el discernimiento espiritual protege a la iglesia de desviarse y asegura que permanezca fiel a su llamado. A medida que los creyentes buscan cultivar este don, es esencial recordar que el discernimiento espiritual no se desarrolla de manera aislada. Es un fruto de la comunión constante con Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia a su dirección. En Hebreos 5:14 se nos dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que por la práctica tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo.
Este pasaje refuerza que el discernimiento es un proceso continuo que requiere dedicación y crecimiento espiritual. El don del discernimiento espiritual es una defensa poderosa contra los ataques del enemigo y una guía invaluable en el camino de la fe. A través de este don, Dios equipa a su pueblo para reconocer la verdad, evitar el engaño y caminar en la luz de su propósito eterno. Mientras los creyentes se esfuerzan por cultivar este don, pueden confiar en la promesa de que Dios nunca dejará de guiarlos y de darles la sabiduría necesaria para enfrentar cualquier desafío que se presente. La palabra de Dios es un faro constante para quienes buscan su guía. Aquellos que poseen el don del discernimiento espiritual sienten una atracción profunda hacia las Escrituras, no como un conjunto de textos antiguos, sino como una fuente viva de sabiduría divina. Este amor por la verdad no es casual, es el resultado de un corazón que anhela comprender la voluntad de Dios y caminar en sus caminos. Es aquí donde se encuentra otra señal de este extraordinario don, un amor profundo por la verdad de la palabra de Dios, que se convierte en el ancla y la brújula de quienes lo poseen. La Escritura no solo enseña, sino que también revela. En Salmo 119, 105, el salmista proclama: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo, sencillo en su expresión, encierra una verdad poderosa. La palabra de Dios no solo nos ilumina, sino que también nos da dirección y claridad en medio de las tinieblas. Para quienes poseen discernimiento espiritual, esta conexión con la verdad es más que un hábito devocional. Es una necesidad vital, un acto de búsqueda constante que los lleva a descubrir los misterios divinos y a encontrar respuestas que trascienden las capacidades humanas. La verdad, según las Escrituras, no es un concepto abstracto, sino una persona, Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este pasaje no solo establece la centralidad de Cristo, sino que también subraya que todo discernimiento espiritual auténtico fluye de Él. Aquellos que aman la verdad no solo buscan conocimiento, sino que también anhelan una relación más profunda con el Verbo encarnado. Cada página de la Biblia se convierte en una invitación a conocerlo más, a comprender su carácter y a ser transformados por su presencia. En un mundo inundado de voces contradictorias, el amor por la verdad actúa como un filtro que permite discernir lo que es eterno de lo que es pasajero. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, advierte sobre el peligro de rechazar la verdad. Ellos no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda Tesalonicenses 2, 10, 11. Estas palabras son un recordatorio solemne de que el amor por la verdad no es solo una virtud, sino una defensa contra las tinieblas. La conexión entre el discernimiento espiritual y el amor por la verdad no es accidental. En Hebreos 4:12 se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este poder revelador de las Escrituras es una herramienta esencial para quienes tienen discernimiento espiritual, ya que les permite examinar no solo lo externo, sino también lo interno, descubriendo las verdaderas motivaciones detrás de las palabras y acciones. La búsqueda de la verdad también es una expresión de humildad. Reconocer que no lo sabemos todo, que nuestras perspectivas están limitadas y que necesitamos la guía de Dios es una postura que abre la puerta
al discernimiento. En Proverbios 3:7 se nos aconseja: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esta advertencia recalca que el discernimiento no es el resultado de nuestra sabiduría humana, sino del poder de la palabra obrando en nosotros. Aquellos que aman la verdad también entienden que la palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. En Romanos 12:2, Pablo exhorta a los creyentes: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta renovación no es un acto único, sino un proceso continuo en el que la verdad moldea nuestro pensamiento, alineándolo con la perspectiva divina. El discernimiento espiritual encuentra su máxima expresión en aquellos cuya mente está saturada de las Escrituras, permitiéndoles ver la vida desde el punto de vista de Dios. La verdad de la palabra también tiene el poder de confrontar algo que puede resultar incómodo, pero es necesario para el crecimiento espiritual. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje enfatiza que el amor por la verdad no es un camino de comodidad, sino de transformación, donde cada enseñanza y corrección nos prepara para cumplir el propósito de Dios. El discernimiento espiritual no solo se alimenta de la verdad, sino que también la defiende. En Judas 1:3 se nos insta a luchar ardientemente por la fe, que de una vez por todas fue confiada a los santos. Este llamado a la defensa de la verdad refleja la responsabilidad de aquellos que poseen este don de proteger la integridad del mensaje de Dios, no como una carga, sino como un privilegio de servir al reino. La búsqueda de la verdad también fortalece la fe, pues al estudiar las Escrituras, el creyente encuentra las promesas y los principios que sustentan su relación con Dios. En Salmos 19:7 se afirma: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El testimonio del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Estas palabras subrayan cómo el amor por la verdad revitaliza el alma y otorga sabiduría incluso a quienes se consideran menos capacitados. El discernimiento espiritual, al estar enraizado en la verdad, también capacita para guiar a otros. En Colosenses 3:16, Pablo anima: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Este versículo destaca cómo el amor por la verdad no es un fin en sí mismo, sino un recurso para edificar y fortalecer a la comunidad de fe. La profundidad de este amor por la verdad también se manifiesta en la disposición para perseverar en medio de la oposición. En un mundo que constantemente busca redefinir lo que es verdad, quienes poseen discernimiento espiritual se aferran a las Escrituras como su fundamento inamovible. En Efesios 6:14, Pablo describe la armadura de Dios instándonos a ceñirse con el cinturón de la verdad. Este cinturón que sostiene toda la armadura simboliza cómo la verdad de la palabra es el soporte esencial para enfrentar los desafíos espirituales. El amor por la verdad no solo protege, sino que también libera. En Juan 8:32 Jesús promete: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta libertad no es simplemente una liberación de la ignorancia, sino una transformación que rompe las cadenas del pecado y nos permite caminar
en la plenitud del propósito de Dios. En la vida de quienes poseen el don del discernimiento espiritual, la verdad se convierte en un pilar que da forma a cada decisión, cada pensamiento y cada acción. Es un amor que no solo informa, sino que guía, corrige y fortalece. Es la luz que ilumina el camino en medio de la oscuridad, la voz que resuena por encima del ruido del mundo y la fuente que sacia el alma sedienta. Este amor profundo por la verdad es un testimonio del poder transformador de la palabra de Dios y un recordatorio constante de que el discernimiento espiritual no es un logro humano, sino un regalo divino que nos conecta con la mente y el corazón de nuestro Creador. El discernimiento espiritual es un don que transforma no solo la manera en que interpretamos el mundo, sino también cómo experimentamos la guía de Dios en nuestra vida. Una de las señales más evidentes de este don es la presencia de una paz profunda que no se explica por las circunstancias externas. Esta paz actúa como una confirmación divina, un sello que garantiza que las decisiones tomadas y los pasos dados están alineados con la voluntad de Dios. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz con una claridad que trasciende el entendimiento humano. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa no es una teoría abstracta, sino una realidad tangible para quienes han aprendido a depender del Espíritu Santo. Esta paz no es producto de la ausencia de conflictos, sino una manifestación de la confianza en que Dios está en control, incluso cuando el mundo parece estar fuera de orden. El discernimiento espiritual permite a los creyentes reconocer esta paz como una señal de la dirección divina. No es algo que se pueda fabricar ni imitar, sino un fruto directo de la comunión con Dios. Es la evidencia de que su espíritu está presente, guiando y confirmando los pasos que tomamos. En Isaías 26:3 se afirma: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo resalta que la paz no es solo un estado emocional, sino una consecuencia de fijar nuestra mente y corazón en Dios. El discernimiento espiritual no elimina los desafíos, pero transforma nuestra perspectiva frente a ellos. En el libro de los Hechos, Pedro y Juan enfrentaron amenazas y persecuciones por predicar el Evangelio. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, experimentaron una paz inquebrantable que los capacitó para responder con valentía. Su discernimiento no solo les permitió entender que su sufrimiento tenía un propósito divino, sino que también los llenó de la seguridad de que Dios estaba obrando a través de ellos. Esta paz no es un sentimiento pasajero, sino un ancla que sostiene el alma en medio de las tormentas. En Colosenses 3:15, Pablo exhorta a los creyentes que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz. Este llamado no es simplemente a evitar conflictos, sino a permitir que la paz sea la fuerza que dirige nuestras decisiones y relaciones. El discernimiento espiritual hace posible reconocer esta paz como una guía confiable, incluso cuando las circunstancias parecen sugerir lo contrario. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde esta paz actúa como un indicador divino. En el libro de Jueces, Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de Madián. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón pidió una señal de confirmación. Y Dios no solo le respondió, sino que también le dio una paz que lo fortaleció para cumplir su misión. Esta paz no fue resultado de la ausencia de riesgo, sino de la certeza de que estaba caminando en obediencia a la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual permite distinguir entre la paz genuina
que proviene de Dios y las emociones momentáneas que pueden ser engañosas. En Jeremías 6:14 el profeta denuncia a aquellos que proclamaban una falsa paz. Curan por encima la herida de mi pueblo diciendo: paz, paz, cuando no hay paz. Este pasaje subraya que no toda sensación de calma es una señal de la dirección divina. Solo el discernimiento espiritual puede revelar si la paz que sentimos es una confirmación de Dios o un intento del enemigo de desviarnos. Esta paz no solo es un don para el creyente individual, sino también una fuente de testimonio para quienes lo rodean. En Mateo 5:9, Jesús proclama: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Aquellos que poseen discernimiento espiritual no solo experimentan paz, sino que también la irradian, trayendo calma y dirección divina a las situaciones más difíciles. El discernimiento espiritual nos enseña que la paz de Dios no es una garantía de que el camino será fácil, sino una confirmación de que estamos en el camino correcto. En el Evangelio de Juan, Jesús prepara a sus discípulos para enfrentar persecuciones, pero les asegura: les dejo la paz, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Esta promesa refleja que la paz que proviene de Dios es diferente a cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. El discernimiento espiritual también permite reconocer la ausencia de paz como una advertencia divina. Cuando nuestras decisiones no están alineadas con la voluntad de Dios, la falta de paz puede ser una señal clara de que necesitamos reevaluar nuestro camino. En Salmos 37:8 se nos aconseja: deja la ira y desecha el enojo. No te alteres, que eso solo lleva al mal. Este llamado a evitar la agitación interna refleja cómo el discernimiento espiritual nos guía a buscar la paz de Dios en cada circunstancia. La paz que acompaña al discernimiento espiritual no se limita a las decisiones importantes, sino que abarca todos los aspectos de la vida. Es un recordatorio constante de que Dios está presente y de que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Esta paz nos invita a confiar en su soberanía y a descansar en la certeza de que Él tiene el control, incluso en los momentos más inciertos. En cada paso del camino, el discernimiento espiritual nos lleva a buscar la paz como una confirmación de la guía divina. Esta paz no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para avanzar con confianza, sabiendo que estamos caminando en el propósito de Dios. Es un don precioso que transforma nuestra manera de vivir, dándonos la seguridad de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. El discernimiento espiritual no es solo un don que transforma la vida personal, sino también una herramienta poderosa que Dios utiliza para edificar su iglesia. Aquellos que poseen este don no solo son capaces de identificar la verdad, la paz y la voluntad divina, sino que también son llamados a cumplir un propósito claro dentro del cuerpo de Cristo. Este propósito no es accidental ni opcional. Es una manifestación directa del plan soberano de Dios para el bien común de su pueblo. En 1 Corintios 12:7, el apóstol Pablo declara que a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Este versículo resalta que los dones espirituales, incluido el discernimiento, no se nos otorgan para nuestro beneficio exclusivo, sino para fortalecer, proteger y guiar a otros dentro de la comunidad de fe. La responsabilidad que acompaña a este don es tanto un privilegio como un llamado a ejercerlo con humildad y fidelidad. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios equipa a ciertos individuos con discernimiento para cumplir roles específicos en momentos cruciales.
En el Antiguo Testamento Moisés enfrentó innumerables desafíos al guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Su discernimiento no solo le permitió escuchar la voz de Dios y transmitir sus mandamientos, sino también tomar decisiones sabias en medio de conflictos y crisis. En Éxodo 18, Jetro, su suegro, le aconsejó delegar responsabilidades al discernir que Moisés estaba sobrecargado con el peso de juzgar todos los asuntos del pueblo. Este acto no solo alivió su carga, sino que también permitió una administración más eficiente y ordenada dentro de la comunidad. El discernimiento espiritual no solo es esencial para tomar decisiones, sino también para proteger a la iglesia de influencias externas que podrían desviarla de su propósito. En Hechos 20, 28, 30, Pablo advierte a los líderes de la iglesia de Éfeso: tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Estas palabras subrayan la importancia del discernimiento para salvaguardar la integridad de la comunidad de fe frente a ataques internos y externos. El propósito del discernimiento espiritual también incluye la capacidad de guiar a otros hacia una relación más profunda con Dios. En 2 Timoteo 2:15 se nos insta a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que interpretan rectamente la palabra de verdad. Este versículo destaca cómo quienes poseen discernimiento no solo comprenden la verdad, sino que también tienen la responsabilidad de enseñarla y modelarla para otro. El discernimiento espiritual también juega un papel crucial en la unidad del cuerpo de Cristo. En Efesios 4, 11, 13, Pablo explica que Dios ha dado diferentes dones a su pueblo a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este llamado a la unidad no es simplemente una aspiración, sino un objetivo que requiere el uso activo del discernimiento para identificar y superar divisiones, malentendidos y obstáculos que puedan surgir dentro de la iglesia. La Biblia también muestra cómo el discernimiento espiritual permite identificar y cultivar los dones de otros, fomentando un ambiente en el que cada miembro del cuerpo pueda desempeñar su papel único. En Hechos 13:2, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Este momento, guiado por el discernimiento, marcó el inicio del ministerio misionero de Pablo y Bernabé, que transformó el alcance del evangelio en el mundo conocido. El propósito de este don no se limita a la iglesia local, sino que también tiene implicaciones globales. A través del discernimiento, Dios levanta líderes, misioneros y siervos que cumplen su propósito en contextos más amplios, llevando su luz a lugares donde reina la oscuridad. Este llamado no siempre es fácil, pero quienes poseen discernimiento entienden que están siendo guiados por un plan mayor que trasciende su entendimiento. La vida de Nehemías es un ejemplo impactante de cómo el discernimiento espiritual puede guiar a alguien a cumplir una misión divina para el beneficio de toda una nación. Nehemías, al enterarse de la condición de Jerusalén, discernió que Dios lo estaba llamando a liderar la reconstrucción de los muros de la ciudad. Su capacidad para reconocer las amenazas de sus enemigos, motivar al pueblo y mantenerse enfocado en la tarea fue una manifestación clara del don de discernimiento obrando en él.
El discernimiento espiritual no solo revela el propósito individual, sino que también fortalece la fe de otros al modelar obediencia y confianza en Dios. En Hebreos 13:7 se nos exhorta: acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Este versículo resalta cómo aquellos con discernimiento, al caminar en su propósito, inspiran a otros a seguir a Cristo con mayor devoción. El don del discernimiento espiritual también capacita para enfrentar desafíos y adversidades con valentía. En Daniel 1 vemos cómo Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en su fe y discernieron que no debían contaminarse con la comida del rey. Su obediencia y sabiduría no solo les permitió prosperar en una tierra extranjera, sino que también glorificó a Dios al demostrar su poder y fidelidad. Cada acción guiada por el discernimiento contribuye a un propósito mayor: glorificar a Dios y extender su reino. En 1 Pedro 4, 10, 11 se nos anima: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Si alguien habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Si alguien presta un servicio, hágalo con la fuerza que Dios le proporciona, para que en todo Dios sea alabado mediante Jesucristo. Este pasaje encapsula la esencia del discernimiento espiritual como un medio para edificar a otros y exaltar el nombre de Dios. El discernimiento espiritual, al revelar y confirmar el propósito divino, no solo transforma la vida del creyente, sino que también impacta a quienes lo rodean. Es un don que trasciende las fronteras de la comprensión humana, conectando a cada persona con el plan eterno de Dios y permitiéndole participar en la edificación de su reino. Es una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo, un recordatorio constante de que Él está presente, guiando y equipando a sus hijos para cumplir su propósito eterno. El discernimiento espiritual no es solo un don, es una ventana hacia los propósitos de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Quienes lo poseen no solo tienen acceso a una perspectiva más profunda de las situaciones, sino que también son llamados a vivir con un entendimiento y una responsabilidad único. Pero, ¿qué sucede después de reconocer este don? ¿Cómo impacta no solo la manera en que vivimos, sino también la forma en que participamos en la obra de Dios? La esencia del discernimiento espiritual no radica únicamente en identificar señales, sino en lo que hacemos con ese conocimiento. En la Biblia encontramos ejemplos constantes de cómo este don impulsa a quienes lo poseen a actuar, a ser instrumentos de cambio y a caminar con una claridad que trasciende las distracciones del mundo. Esta capacidad no se limita a distinguir entre el bien y el mal, sino que se extiende hacia la comprensión del propósito eterno de Dios y cómo cada decisión, cada acción y cada pensamiento se alinea con ese propósito. El discernimiento espiritual nos lleva más allá de la percepción superficial de los eventos hacia una comprensión del plan divino en movimiento. Es como si cada interacción, cada desafío y cada momento ordinario estuvieran impregnados de significado celestial. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo reafirma la soberanía de Dios, sino que también ilustra cómo el discernimiento espiritual permite a los creyentes ver más allá de la confusión inmediata para reconocer la obra de Dios en medio de las circunstancias. Cuando el discernimiento espiritual se pone en acción,
El impacto va más allá de lo individual. En Hechos vemos cómo la iglesia primitiva enfrentó constantes desafíos, desde persecuciones hasta divisiones internas. Sin embargo, aquellos que poseían discernimiento lograron guiar a la comunidad hacia la unidad y el crecimiento. La elección de los 7 diáconos en Hechos 6 es un ejemplo claro de esto. Frente a un conflicto que amenazaba con dividir a los creyentes, los apóstoles, guiados por el Espíritu, identificaron hombres llenos de sabiduría y fe para manejar la situación. Este acto no solo resolvió el problema inmediato, sino que también fortaleció la iglesia y permitió que la obra de Dios continuara sin obstáculos. El discernimiento espiritual también transforma nuestra relación con el tiempo. En Eclesiastés 3:1 se nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquellos con este don no solo comprenden el momento adecuado para actuar, sino también el momento para esperar, reflexionar y buscar la guía de Dios. Este entendimiento no se limita a la paciencia, sino que se extiende hacia la confianza de que cada etapa de la vida tiene un propósito diseñado por Dios. El impacto del discernimiento espiritual no se limita al ámbito personal o a la comunidad de fe. También tiene implicaciones eternas. En Apocalipsis se describe cómo las decisiones terrenales de los creyentes tienen repercusiones que trascienden esta vida. Aquellos que poseen discernimiento espiritual son conscientes de esta realidad y viven con una perspectiva que prioriza lo eterno sobre lo temporal. En Colosenses 3:2 se nos instruye: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque no solo transforma nuestras prioridades, sino que también alinea nuestras vidas con los valores del reino de Dios. El discernimiento espiritual también nos invita a vivir con integridad. Esta integridad no se trata solo de hacer lo correcto, sino de ser coherentes en todas las áreas de nuestra vida. En Mateo 5:37 Jesús enseña que tu sí sea sí y tu no, no. Este llamado a la transparencia y la sinceridad es esencial para quienes poseen discernimiento, ya que su ejemplo no solo guía a otros, sino que también refleja la naturaleza de Dios, quien es fiel y verdadero en todo lo que hace. Cuando consideramos la vida de Jesús, vemos el discernimiento espiritual en su máxima expresión. Cada decisión, cada palabra y cada acción estaban impregnadas de una comprensión profunda del propósito de Dios. Desde cómo respondió a los fariseos hasta cómo eligió a sus discípulos, Jesús modeló una vida guiada por el discernimiento. En Juan 5:19 él declara: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este versículo no solo revela la dependencia de Jesús en el Padre, sino que también nos invita a seguir su ejemplo, buscando siempre la guía de Dios en todo lo que hacemos. El discernimiento espiritual también nos capacita para enfrentar el sufrimiento con esperanza. En medio de pruebas y desafíos, este don nos permite ver más allá del dolor inmediato hacia el propósito redentor de Dios. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este entendimiento no minimiza el sufrimiento, pero lo coloca en la perspectiva de la obra eterna de Dios, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra esperanza. El don del discernimiento espiritual también tiene un impacto profundo en cómo oramos. Aquellos con este don no solo presentan peticiones a Dios, sino que también buscan alinearse con su voluntad en sus oraciones. En Romanos 8:26-27 se nos dice que el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje resalta cómo el discernimiento espiritual nos permite sintonizarnos con la intercesión del Espíritu, orando no solo por nuestras necesidades, sino también por los propósitos más amplios de Dios. El discernimiento espiritual también nos equipa para reconocer la obra de Dios en los demás. Es un don que nos permite ver más allá de las apariencias y percibir los dones, talentos y llamados que Dios ha depositado en quienes nos rodean. En 1 Samuel 16:7 Dios le dice a Samuel: el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Este discernimiento nos capacita para animar, guiar y fortalecer a otros en su caminar con Dios, contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Finalmente, el discernimiento espiritual nos invita a vivir con gratitud. Este don nos permite reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida, desde las bendiciones más evidentes hasta los momentos más difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos capacita para vivir con gozo y confianza, sabiendo que Dios está obrando en todo para su gloria y nuestro bien. El discernimiento espiritual es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que Dios nos guía, nos capacita y nos llama a participar en su obra eterna. Es un don que transforma nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, invitándonos a vivir con una profundidad, una integridad y un propósito que reflejan la gloria de nuestro Creador. Al abrazar este don, somos llamados a caminar en fe, a buscar la voluntad de Dios en todo y a vivir con la certeza de que estamos siendo guiados por su Espíritu en cada paso del camino.